Buenas, aquí otra vez con el episodio 28, 25 del podcast de 910.mx. Este va a ser para mí el último episodio del año 25. Ya vienen las festividades, nadie se puede concentrar en otra cosa y bien también vale un descanso entre comillas. Hay muchas cosas que vienen también en 910.mx y en el mero principio del año nuevo les voy a contar de eso. Ahora, para cerrar el año bien, he decidido cerrar con un episodio con un tema fuerte, un tema importante. Y eso es dolor crónico. Es un tema que a mí me toca muy de cerca y por lo tanto lo abordemos con mucho cuidado. Entre los oyentes cercanos de esta iniciativa del 910.mx hay varias personas que van a pasar Navidad y Año Nuevo con ese problema enorme que es el dolor crónico. El dolor crónico que impide las funciones diarias. Es un tema que realmente yo también traté bastante en mi vida anterior como médico especialista. Cientos de pacientes durante unos 40 años, siempre con un team, un equipo interdisciplinario especializados. Un trabajo muy especial, muy satisfactorio. En este episodio me voy a limitar al dolor físico crónico, no a ese dolor cuando dices, por ejemplo, a alguien, me duele muchísimo que te tuvo que pasar esto. Es otro tipo de duelo, es otro tipo de dolor. Aquí concentrémonos en dolor crónico fuerte. Dolor se llama crónico cuando ya existe de manera más o menos constante durante 3 hasta 6 semanas. Con 6 semanas ya se puede llamar crónico. Es que ya en tan poquito tiempo se producen cambios que hace que merece el término crónico. Te voy a explicar. Pero primero, dolor crónico no es nada raro, es bastante común. Diferentes reportes mexicanos importantes mencionan una incidencia, un porcentaje de la población como de 25% de toda la población que sufre dolor. Y en gente mayor, esa cifra sube considerablemente. 50 más, o sea, más de 50, la gente con más de 50 años, 40% sufre de dolor. Y de 60 y más, 45, va rápido para arriba. Y eso hablando de dolor en general, no dolor que impide. Ese dolor que quiero hablar hoy es una situación mucho más impactante, tanto para la persona que lo sufra como para sus personas alrededor. Bueno, te voy a dar una perspectiva que probablemente todavía no conoces de dolor. Imagínate que te das un golpe en tu brazo o en otro lado. Un golpe, no muy fuerte en el brazo. Duele.
Ahora, imagínate que recibes ese golpe 5 veces al día en el mismo lugar, no muy fuerte. Ahí sí se va desarrollando una serie de cambios que son realmente un dolor crónico. Pasan muchas cosas. La hinchazón y el rojizo que siempre ves con un trauma así, se hace más permanente y se vuelven crónicos y empiezan a formar cambios en los tejidos ahí en el brazo. Pero no solamente en los tejidos ahí en el brazo. Muy claramente, también muy bien estudiado, en tu sistema nervioso. Por ejemplo, el área de tu cerebro. Si te pegas aquí, pues aquí en el cerebro, donde llega el dolor, eh, ese área se incrementa tanto en sensibilidad como en superficie del área. Se hace verdaderamente físicamente más grande y se empieza a formar toda una cadena de reacciones bioquímicos, de inflamación, pero también a nivel nervioso. Eso resulta en que cada vez se necesita menos estímulo para obtener la misma cadena de reacciones y el mismo dolor. Y llega un momento donde realmente nada más tienes que pensar en el golpe y ya te duele. Todo eso, pues, es una situación relativamente simple, porque estamos hablando de una situación donde el dolor y el dolor crónico origina en un golpe. Em, Date cuenta que dolor crónico nunca es espontáneo o es imaginado. Nunca. Siempre va a haber un antecedente, una causa que en un principio causó el dolor. Ahora, ¿qué tal si vamos a una situación un poco más compleja? ¿Qué tal si la persona afectada es una de esas personas que siempre trabaja dura, que siempre tiene que estar apurada y que siempre carga con una cantidad tremenda de responsabilidad y de preocupaciones? ¿Qué tal si esa persona un día se tuerza un tobillo? Duele como un demonio, como dicen aquí. El día siguiente saca radiografías y le dicen, no vemos nada, no hay fractura. Pues ya le duele un poquito menos y como es esa persona, sigue trabajando, va a trabajar, sigue con su trabajo duro y que sigue estando apurada, sigue con su carga enorme de responsabilidades y de preocupaciones. Pues, ¿se recuerdan el golpe en el brazo? Pues, hay muchos paralelos. Aquí, el trozón, con el tiempo, ya pasó, pero una recuperación real no hubo, no pudo haber. La causa física del dolor inicial sí se desapareció, pero le siguen molestando a ese tobillo, para no decir golpeando. Y no es muy fuerte. Claro
que ese dolor bien puede seguir. La agresión físico y psicosocial pues sigue, y no sería nada raro que ese dolor no solamente sigue, sino se hace cada vez más limitante. Cada vez domina más en esa vida. Y luego entra también un factor angustia. Ahora, complicamos la situación un poquito más. Dolor de columna vertebral. Dolor de columna vertebral suele ser más complejo aún, tanto en su anatomía como en su causa inicial muchas veces, y claramente en su sensibilidad ante exigencias físicas y psicosociales. Con dolor crónico, todos buscamos ayuda. Además, la familia quiere ayudar. Te dan consejos, te sugieren médicos, te proponen estudios y medicamentos. No te quieren ver sufrir tanto. Y también quieren que regreses a hacer la misma productividad que antes. En situaciones complejos, ¿y qué vida no es complejo? Me parece obvio que la solución para que se alivie un dolor así ya complejo, un dolor fuerte y limitante, pues la solución no será sencillo. Un paciente con dolor crónico y limitante merece un diagnóstico bien elaborado por alguien que sepa, un médico generalmente, pero alguien que sepa, con estudios bien dirigidos y bien explicados. Hay que hacer esto porque con eso se puede saber o excluir. Y luego el resultado de este estudio es, y eso explica o no, la causa del dolor. Imagenología, a veces pruebas de sangre, escaneos con tecnesio, muchas posibilidades. Solo son razonables si son hechos por buenas razones médicos y bien explicados. Nunca se me va a olvidar esa paciente en el pasado, un paciente mío con dolor crónico de columna más o menos a la altura del estómago. Atrás, obviamente, pero a esa altura, alto, relativamente un lugar medio raro para un dolor. Llegó con estudios radiográficos normales y luego con la conclusión, otro dolor de espalda como cualquiera. Hasta, porque perduró el dolor, hasta que algún médico se le ocurrió e hizo un estudio del vientre, una tomografía del vientre. Y ahí salió que ese paciente no tenía un problema de columna per se, tenía un cáncer de páncreas ya muy avanzado. No estoy diciendo que todos tienen que hacer estudios avanzados. Lo que estoy diciendo es que los estudios que se hagan tienen que ser bien explicados y justificados, con el por qué, y si los resultados explican bien para el paciente el porqué del dolor.
y hasta entonces se puede hacer un plan. Aguas con analgésicos. En realidad, todos analgésicos causan efectos no deseados y complican la vida. Y muchas veces son bastante adictivos. Y sus efectos, si hay, casi nunca duran. Y luego no falta quien sugiere la cirugía. Abundan los pacientes que se dejaron operar, que se quedaron sin dinero y no desapareció su dolor. Como en 35% de los pacientes que se operaron, a grosso modo, se les alivió el dolor. Mi opinión, mi experiencia sobre cirugía solo si se ha hecho todo lo posible de estrategias no quirúrgicas antes. Por ejemplo, reposo suficiente y luego una buena rehabilitación física, pero que incluye el comportamiento del paciente. Y si se ha hecho estudios que claramente explican de dónde viene el dolor, todavía se tiene que explicar por qué una operación aliviara ese dolor. Con proponer una cirugía tiene que haber una alta posibilidad de resultados deseados, de éxito. Nunca cirugía sin segunda o incluso tercera opinión. Sí, puede bien ser que un dolor que perdure ya no tenga una causa clara físicamente. Y bien puede ser que un abuso de posibilidades del cuerpo perpetúe el dolor. Y absolutamente puede ser que perdure el dolor por causas psicológicas y sociales. Por ejemplo, bien puede ser que el cuerpo ni la mente encuentran lugar para restablecerse. Si hay tanto caos, tanto presión, tanto trauma, no hay lugar para curarse. Ok, este ya es un episodio relativamente largo. Les advertí en cierto sentido. Resumimos. He visto muchos pacientes, amigos, con dolor crónico limitante. He visto muchos que se desesperaron y se dejaron operar. No estoy diciendo que nunca operen. Hay situaciones precisas donde sí es indicado operar. Por ejemplo, cuando claramente se está oprimiendo un nervio o si se está oprimiendo la médula. Ahí sí hay que operar y cuanto antes mejor. Hagas lo que hagas, cualquier estrategia con un dolor crónico limitante, el chance
de alivio completo, quedarse completamente sin dolor, es frustrantemente reducido. Cuando mucho, unos 30% de los pacientes que buscan o casi exigen ayuda de otros no lo logran. Por otros, los que sí mejoran, claramente, son los que se informan bien, que escuchan bien las opiniones, entienden los estudios, prueban estrategias razonables, forman su propia opinión y su propia expertiza. Los que sí mejoran, aprendan a manejar su situación personal, siguen activos y, en mi experiencia, son los que toman las riendas de su propia vida, que no lo dejan en manos de otros. En otras palabras, esas personas se hacen capitán de su propio barco, aunque ese barco ya no es fabuloso como antes. Ahora, para cerrar, propongo que tomes un momento, que cierras tus ojos si quieres, que te relajas tantito si puedes y te invito a que hagas un ejercicio mental conmigo. Siéntate o acuéstate en una posición relativamente aguantable, confortable. Ahora, fíjate en tu respiración y especialmente en tus expiraciones. Lentos, suaves. Ahora, recuérdate de una situación, un recuerdo feliz, un día feliz en tu vida, donde estuviste sumamente tranquilo y contento. Quizá con una pareja o con amigos, con comida riquísima, con un clima bonita, nada de preocupaciones, cero prisas. ¿Qué estaban haciendo? ¿Con quién estabas? ¿De qué hablaban? ¿Qué chistes contaban? ¿Qué colores? ¿Qué música? ¿Sentado o acostado? Recuérdate, quédate ahí tantito. Ahora, cuando quieras, sin prisa alguna, vente de regreso al aquí y ahora. ¿A poco no fue un momento donde el dolor, las molestias, las preocupaciones, como que se desaparecieron tantito? ¿A poco no? Si tú eres una de esas muchas personas con ese problemón de dolor crónico, quisiera que te dieras cuenta que esto no es para siempre y que siempre hay momentos en todos los días que tu dolor se deja poner a un lado, aunque sea por un ratito. Y si tú eres una de esas personas cercas, preocupados, comprometida con un paciente con ese problemón del dolor crónico, quisiera que te dieras cuenta que tienes mucho que aportar, mucho que apoyar. De verdad,
que le ayudes a que tenga momentos de calma y que ayudes a informarse bien y que se haga, como quien dice, experto en su propia problemática. Que esa persona busque la salida basado no tanto en emociones, sino en conocimiento propio. ¿Qué tal que así sea esa persona efectivamente el capitán de su propio barco? Aunque ese barco ya no es como antes. Esa sensación, ese apoyo, se les deseo de corazón.